Sí, en nuestra provincia hay un caso de una enfermedad transmitida por alimentos, que es el botulismo. Esta es una intoxicación de origen alimenticio, generalmente por el consumo de conservas, mayormente por el consumo de conservas de origen casero que no tienen a veces el control correspondiente. Esto es producido por una bacteria que se denomina Clostridium botulinum. Esta bacteria se encuentra en el ambiente, pero que cuando se hacen las conservas, ya sea en escabeche, los morrones en conservas, pasa a ser un medio sin oxígeno, un medio anaeróbico. Entonces esta bacteria, si el pH es superior a 4,5, a veces al paladar del ser humano es ácido, pero para la bacteria no. Hay que tener un pHímetro para poder medirlo, y que las condiciones, digamos, de la esterilización industrial a veces lo hacemos en casa con una olla que lo ponemos a un baño María donde solamente llegamos a una temperatura de 100 grados y no es suficiente. Entonces se hace la esterilización industrial, se realiza con un autoclave mayormente a una temperatura de 118, 120 grados centígrados para poder matar a esta bacteria. Ariel, perdón, hablaste de lo que es el pH, para no seguir con el relato. ¿Qué es el pH? El pH sería como la acidez que tiene el producto. Entonces el pH tiene una escala de 0 a 14, de 0 a 6,99 es un pH ácido, que te lo da generalmente en las conservas el vinagre. El vinagre es ácido acético que te hace que baje el pH. El vinagre tiene un pH de 1,9, entonces cuando se agrega a las conservas desciende el pH y eso hace que no pueda desarrollarse la bacteria, siempre y cuando quede por debajo de los 4,5. pH 7 es neutro y pH de 7,01 a 14 es alcalino. La soda cáustica, la lavandina, todos tienen pH alcalino. Ariel, por ahí estamos hablando de lo que es las conservas que se pueden hacer en la casa, ¿no? Que puede darse esta situación. De hecho, es lo que sucedió con esta persona de Colonia Carolla. ¿Qué pasa con las ventas de conservas, por ejemplo, que vemos en la venta en la vía pública y que por ahí están mucho tiempo expuestas al sol, que no tienen rótulos? También en eso tenemos que prestar atención. Sí, por eso las conservas es un alimento de altísimo riesgo, y más las de origen casero, porque al no tener control, como vos decías, son envasadas. Entonces esta bacteria, que es el Clostridium botulinum, se desarrolla en un medio anaeróbico. Esta bacteria se desarrolla, consume, y cuando consume genera un desecho que se denomina una toxina. Esa toxina es altamente, eh, digamos, agresiva para el ser humano, de lo cual con poquita cantidad produce una enfermedad transmitida por alimentos que es rápido el desarrollo. Entre las 2 y las 8 horas se puede desarrollar, terminar con una intoxicación, porque el ser humano, ¿qué es lo que hace? Cuando consume, la bacteria no es la que te produce la intoxicación, sino es la toxina. Cuando uno consume una conserva, está consumiendo la toxina. La toxina, cuando llega al organismo, te produce la intoxicación en el intestino. Eso hace que tengas visión doble, problemas para hablar, y terminas con un desarrollo generalmente con la muerte. ¿Por qué? Porque te hace la contracción muscular y eso hace que mueras por asfixia. Entonces es muy agresiva y hay que tener en cuenta, como vos decías, todas las conservas que son de origen casero o aquellas que pueden tener un rótulo que no están fiscalizadas y que se venden en los comercios regionales o por las redes sociales, los escabeches, todo este tipo de conserva, es complicado, hay que tener mucho cuidado. Una forma de prevenir esto, que no generalmente vos lo abrís, lo consumís, sería calentarlo a baño María a 80 grados centígrados. Vos destruís la toxina. Es una forma, digamos, de tener una precaución en esto, ¿no? Bueno, entonces, es decir, que la bacteria lo que es la toxina va directamente al intestino.
¿verdad? Porque, por ejemplo, si hablábamos de lo que era triquinosis, que se iba al tema del músculo, es directamente al intestino. Sí, cuando uno consume una conserva, el frasquito generalmente no va a presentar ninguna hinchazón. Si el frasco está hinchado no es por el botulismo, sino porque ha sido mal pasteurizado, mal esterilizado sería. Por otro tipo de bacterias que son alterantes, producen dióxido de carbono y eso hace que se hinche el frasco. El Clostridium botulínico que produce el botulismo, la bacteria se desarrolla, la conserva no va a presentar ningún tipo de hinchazón, no va a alterar los caracteres organolépticos, el sabor, el olor, el gusto, digamos, del producto. Entonces el ser humano lo consume y bueno, cuando lo consume pasa al estómago y al intestino. En el intestino la toxina produce la intoxicación, la ETA, la enfermedad transmitida por alimento. Es decir, entonces que modo preventivo y un modo seguro es que esté rotulado como debe ser. Sí, que esté rotulado y ese rotulado no es que diga un escabeche, sino que tiene que tener los números. Generalmente tiene que tener un número de establecimiento y un número de producto. Y las conservas de origen, ya sean los escabeches cárnicos, todos tienen que estar habilitados por el SENASA. No es una habilitación municipal, sino tiene que estar habilitado por el SENASA y tiene que tener su número de establecimiento y su número de producto. Y de esa forma tenemos una garantía de que el producto ha sido fiscalizado. Hay que tener muchísimo cuidado con las conservas de origen casero que se comercializan. A veces hay gente que hace unos emprendimientos sin tener en cuenta que puede causar alguna enfermedad transmitida por alimento y puede causar la muerte de alguna persona. Y más de todo en esta época, los calores, como decía, hace que la bacteria que esté adentro del frasquito no tiene oxígeno, es lo ideal para ella, las temperaturas hace que se desarrolle y produzca la toxina.